Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título La dictadura de Miguel Primo de Rivera. Forja 250, un número importante en la historia de este canal. Capítulo 250 que voy a dedicar a un tema también importante en la historia reciente de España, cuyos efectos se dejan ver todavía en estos días, como iremos viendo a lo largo de toda la exposición, pero que sobre todo trataré de hacer visibles en el tramo final del vídeo, en las conclusiones. Considero, por tanto, que esta entrega tiene una significación decisiva para el entendimiento de nuestra realidad presente y, por tanto, os animo a todos a compartir este vídeo con familiares y amigos. Y como tenemos un programa muy intenso, creo que va a ser el forja canónico más largo de todos cuantos he grabado en estos 6 años de trabajo, bueno, pues como tenemos un programa muy intenso, empiezo ya sin mayor dilación. Uno de los mecanismos utilizados en la propaganda memoria historicista es presentar a la Segunda República como un feliz periodo surgido de golpe y porrazo, por emergencia metafísica, gracias a las fuerzas progresistas que lograron mantener a raya durante 5 años a las fuerzas del mal. Pero si la República tuvo cierta prosperidad, hay que decir que esta no salió de la nada, como es lógico, pues se apoyó en las condiciones que heredó del régimen de Primo de Rivera. El parque de automóviles, por ejemplo, pues devino como herencia del desarrollo industrial y viario de la dictadura. Y esto a pesar de que sus opositores se desgañitaban gritando aquello de «gobernar no es asfaltar». Además, Primo de Rivera, en contraste con Mussolini, respetó las organizaciones obreras socialistas, lo que luego también tuvo sus efectos en el periodo republicano. En este punto los remito a la serie de capítulos que dediqué al periodo de la Segunda República Española en el verano de 2019, un total de 14 entregas si no recuerdo mal. Pues bien, a continuación vamos a realizar una panorámica general sobre la España previa a la instauración de la dictadura de Primo de Rivera, una España que vivía circunstancias políticas, económicas, industriales e intelectuales, por decirlo así, especialísimas. No podremos pasar por alto, por ejemplo, el hecho de que en la España de la Restauración se enfrentaron dos grandes corrientes filosóficas, el krausismo y el catolicismo. El primero, de origen alemán, era europeísta, idealista, armonicista y heredero de la visión idealizada de la Ilustración del siglo XVIII, e impregnó profundamente la vida intelectual española a través de la educación. La Cátedra de Filosofía de Julián Saz del Río y la Institución Libre de Enseñanza, por ejemplo. Por su parte, la Iglesia española extrajo renovadas fuerzas de su universalidad, de su larga lista de poetas, pintores, teólogos y filósofos, de su magnífico ritual y de su racionalismo metodológico, muy alejado del misticismo protestante, fijando con fuerza su resurgimiento en la acción social y en la educación. La Iglesia favoreció, por ejemplo, la creación de sindicatos católicos, de sociedades de seguros mutuos y de cooperativas de crédito rural, desarrolló sistemas escolares y hospitalarios muy eficaces, métodos pedagógicos nuevos y programas de becas. Esta pujanza de las organizaciones sindicales y educativas puestas en marcha por la Iglesia Católica en España provocó una fuerte respuesta por parte de otros sectores sociales que veían peligrar su hegemonía en esos campos. Y esta circunstancia se convirtió en uno de los elementos que terminó desestabilizando el régimen de Primo de Rivera, como veremos más adelante. ¿Qué otras peculiaridades hicieron de la España de principios del siglo XX una circunstancia histórica tan particular? Bueno, pues vamos a verlos. Podemos citar los sucesos de 1898, esto es la guerra contra Estados Unidos y la pérdida de los últimos territorios ultramarinos, que no eran colonias sino provincias. También quedó marcada esta época por una monarquía constitucional debilitada, un desarrollo industrial desigual, el problema de Marruecos, el intenso terrorismo anarquista, el desarrollo del socialismo de cuño marxista, la gravedad de la cuestión agraria, el acrecentamiento del carlismo o el auge de los secesionismos catalán, vasco y gallego, sobre todo a raíz de la pérdida de Cuba y Filipinas, porque ya sabemos que las ratas huyen cuando se hunde el barco.
Hay que añadir a todo esto la trepidante dialéctica de estados y de imperios del periodo de entreguerras, los efectos de la Revolución de 1917 en Rusia y también las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a decir, en primer lugar, alguna cosa respecto del surgimiento de la Unión Soviética. En Rusia, la revolución bolchevique había triunfado y ahora se estaba llevando a cabo una cruel guerra civil que acabaría con la imposición del comunismo en todo el territorio ruso, dando lugar al nacimiento de una nueva potencia, la Unión Soviética. La Guerra Civil Rusa se inicia en 1917. La Primera Guerra Mundial termina en 1918. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, la URSS, se funda en 1922. Y la dictadura de Primo de Rivera comienza en septiembre de 1923 y duró 7 años. Todo esto para ponernos un poco en situación. En 1919, Lenin funda la Internacional Comunista, también conocida como Tercera Internacional o Comintern, que fue una organización comunista internacional que agrupaba a los partidos comunistas de distintos países y cuyo objetivo era, tal y como quedó fijado en sus estatutos, pues esto que vamos a ver ahora mismo en pantalla. Luchar por la supresión del sistema capitalista, el establecimiento de la dictadura del proletariado y de la República Internacional de los Soviets, la completa abolición de las clases sociales y la realización del socialismo como primer paso a la sociedad comunista, cerramos comillas. No podemos perder de vista, por tanto, que uno de los grandes temores, una vez finalizada la Gran Guerra, era la extensión de la Unión Soviética a gran parte del continente. Subrayemos además que el fin de la Primera Guerra Mundial supuso también el fin de la bonanza económica en España. Nuestra nación se había mantenido neutral durante la Primera Guerra Mundial y la prosperidad que las compras de los países beligerantes habían traído a algunas regiones españolas, pues se desvaneció tan rápidamente como habían llegado, dejando en su lugar una importante crisis económica. En 1918, el comercio exterior había registrado un superávit de 363 millones de pesetas, que ascendió hasta los 427 millones en 1919. No obstante, en 1920 ya había un déficit de 424 millones, que se acrecentó hasta los 500 millones en 1921. Centenares de empresas quebraban y miles de obreros eran despedidos. Los conflictos sociales se multiplicaban y los atentados en la calle eran habituales. La situación en España, por tanto, y a pesar de no haber participado en la Primera Guerra Mundial, no era mucho mejor que la vivida en el resto de Europa. El Tratado de Versalles había destruido por completo el orden tradicional y los imperios centrales habían desaparecido. El Imperio Austríaco, por ejemplo, la mayor monarquía católica que aún permanecía en pie, pues quedó deshecho. La reorganización de las fronteras en Europa excitó los nacionalismos, y en España el separatismo vasco, y especialmente el catalán, vieron en todo este desorden una oportunidad. También debemos tener en cuenta la gran epidemia de gripe que asoló medio mundo en 1918. El reinado de Alfonso XIII se insertaba dentro del régimen político de la Restauración, fundamentado en la Constitución de 1876, y en el esfuerzo por construir un modelo liberal del Estado. Vamos a aclarar que se trataba de una monarquía parlamentaria que ya no se asentaba en los estamentos del antiguo régimen. Hacia 1917, sin embargo, los partidos políticos, cada vez más fragmentados, son incapaces de frenar el nuevo envite de la revolución del sindicalismo, cada vez más politizado y a merced del terrorismo creciente. En 1912, el presidente del gobierno, José Canalejas, es asesinado por el anarquista Manuel Pardiñas Serrano. En 1921, 3 pistoleros anarquistas matan a tiros al presidente Eduardo Dato. El ejército, por su parte, pues está dividido. En julio de 1921 se produce el desastre de Anual, la tremenda derrota española en Marruecos, que dejaba a 10.000 hombres sobre el campo. Solo 1.800 habían sobrevivido para defender Melilla. A pesar de todo, la recuperación del territorio perdido fue asombrosamente rápida. Ahí tenemos a un jovencísimo comandante, Francisco Franco, que contaba entonces con 29 años.
Sin embargo, en las Cortes, una minoría de socialistas, liderada por Indalecio Prieto, comenzaba una campaña contra el ejército, exigiendo responsabilidades y tratando de implicar al propio rey. La ofensiva sería dura y larga, con gran repercusión en la prensa, iniciándose una auténtica cacería de unos contra otros, responsabilizando al contrario de todo lo sucedido en Marruecos. La clase dirigente en su conjunto quedó desacreditada y el malestar entre la población aumentaba de forma alarmante. Alfonso XIII no era el único que comprendía la extrema debilidad del régimen de la Restauración. Melquíades Álvarez, que en 1917 se había aliado con la conjunción republicano-socialista, decía en 1922: «Todo en España está en crisis, todo se desmorona, desde la autoridad soberana del poder hasta la disciplina militar, sin la cual es imposible que pueda vivir un pueblo. Impera arriba la arbitrariedad, abajo el desorden, en todas partes la violencia. Los hombres representativos del país han perdido el tiempo miserablemente, liquidando querellas, no de ideas, sino de egoísmos y ambiciones personales». Cerramos comillas. Mientras las crisis de gobierno se suceden, Barcelona se convierte en permanente campo de batalla donde el pistolerismo y el terrorismo sindical campan a sus anchas total. Entre enero y septiembre de 1923 se producen allí 800 atentados, ni más ni menos. El terrorismo anarquista se extendería rápidamente hasta Aragón y en junio de aquel mismo año fue asesinado el arzobispo de Zaragoza, el cardenal Soldevila. Le mataron 2 pistoleros del sindicato Lliure. Precisamente este arzobispo se caracterizó por su labor social y por esa razón era especialmente aborrecido y denigrado por los anarquistas, precisamente por su apoyo al sindicalismo católico, muy pujante en aquellos años, como ya hemos indicado. El sindicalismo católico se había creado a partir de los círculos católicos fundados en 1879 por el jesuita Antonio Vicent, tras la aparición de la encíclica papal Rerum Novarum en 1891. Se les quiso dar a estos sindicatos católicos un carácter social, acorde con la doctrina social de la Iglesia, y con ese fin se creó en Madrid, en 1895, el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras. Más adelante abundaremos en esta importantísima cuestión. El país estaba en descomposición y en Madrid se conspiraba para establecer una dictadura militar que hubiese llevado al poder al general Aguilera, quien, jaleado por elementos de izquierdas, pretendía aparecer como la persona destinada a exigir las máximas responsabilidades a los políticos por el desastre de Anual. Lo cierto es que la mayor parte de la sociedad española estaba esperando y deseando que llegara precisamente lo que llegó, una dictadura militar sin políticos y que pusiera fin a la larga crisis. El golpe de Aguilera no cuajó, pero el 13 de septiembre de 1923 el rey conoce la noticia de que el ejército se dispone a tomar el poder a través del capitán general de Cataluña, ni más ni menos, testigo privilegiado del caos social que allí se estaba viviendo. Era Miguel Primo de Rivera, de famosa dinastía militar, marqués de Estella, un oficial laureado de brillante trayectoria iniciada en África, acreditada en Filipinas en plena juventud y continuada en la península, logrando un reconocimiento general entre sus compañeros de armas. Como capitán general de Cataluña, había puesto especial empeño en sofocar la violencia anarquista, lo cual le granjeó el agradecimiento de la burguesía catalana, nacionalistas incluidos. Por otro lado, era abiertamente partidario de abandonar Marruecos, postura que le hacía simpático a las izquierdas. Miguel Primo de Rivera, apodado el cirujano de hierro, invocó la salvación de España contra los profesionales de la política, tal y como anunciaba en un manifiesto que pasaría a la historia como el Manifiesto de Barcelona. Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger las ansias de atender el clamoroso requerimiento de cuantos aman a la patria y no ven para ella otra salvación que liberarla de los profesionales de la política, que nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron en el 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso.
asesinatos de prelados, de exgobernadores, agentes de autoridad, patronos, capataces y obreros, audaces e impunes atracos, depreciación de la moneda, francachela de millones de gastos reservados, sospechosa política arancelaria por la tendencia, y más porque quien la maneja hace alarde de descocada inmoralidad, rastreras intrigas políticas, tomando por pretexto la tragedia de Marruecos, incertidumbre ante este gravísimo problema nacional, impune propaganda comunista, impiedad e incultura, justicia influida por la política, descarada propaganda separatista, pasiones tendenciosas alrededor de las responsabilidades, etc. Cerramos comillas. No se podía contradecir el diagnóstico: corrupción económica, política y judicial, desaparición del orden público, separatismo y la cuestión que todo lo condicionaba desde hacía años, la tragedia de Marruecos, utilizada tendenciosamente por algunos para atacar políticamente a sus adversarios. Primo de Rivera llamaba a la movilización ciudadana y aclaraba que los militares que conformarían el nuevo régimen no querían ser ministros ni les movía la ambición. La dictadura militar fue aceptada por casi todos los políticos, así como por casi toda la población civil. La gran mayoría de los intelectuales, con la excepción de Azaña y de Unamuno, acogió el golpe con absoluta tranquilidad. El rey también aceptó la dictadura como un hecho consumado. Por tanto, detalle importantísimo, la dictadura de Primo de Rivera se instauró pacíficamente, con acuerdo del rey y de la gran mayoría de los sectores sociales, y como reacción a situaciones de anarquía insostenibles que requerían medidas expeditivas y autoritarias. Y a quien le cause repeluzno esto de la autoridad para acabar con la violencia y con el caos total, pues ¿qué le vamos a hacer? Que se lo haga mirar. En general, se esperaba un espadón al viejo estilo decimonónico, pero Primo de Rivera tenía en la cabeza instaurar un sistema nuevo. Esto hay que entenderlo en el contexto europeo del momento, con una crisis generalizada del parlamentarismo, incluso en naciones como Francia e Inglaterra. Debemos tener en cuenta que el fundamentalismo democrático, tan implantado en nuestros días, pues es una ideología muy reciente, al igual, por cierto, que la ideología pacifista. Por tanto, sería un anacronismo absoluto proyectar estas ideologías del presente a aquel momento, tanto en España como en Europa en general. En unas circunstancias de extrema conflictividad social, la llegada de un líder dispuesto a encabezar la gran reforma era algo deseado. En el caso español, además, esta solución enlazaba con la idea del cirujano de hierro predicada por Joaquín Costa y los regeneracionistas que intentaban poner remedio a la decadencia de España, especialmente tras el enorme impacto del desastre del 98. El propio general se veía así. Cuando Primo de Rivera llegó a Madrid, se entrevistó con todo el mundo, empezando por Alfonso XIII, y en general causó una excelente impresión a todos. ¿A todos? Pues no, a todos menos al expresidente Antonio Maura, que al salir de la entrevista le dijo a su hijo Miguel lo siguiente: «Este hombre está loco, este es el fin de la monarquía. Vendrá una república, luego el caos y después, claro, los militares». Cerramos comillas. Vamos a volver a leerlo. Este hombre está loco, este es el fin de la monarquía, vendrá una república, luego el caos y después, claro, los militares. Bueno, pues los hechos iban a darle la razón a Antonio Maura. La pregunta es si en aquel momento existía otra posibilidad en España. El PSOE, por ejemplo, entendió que no existía otra posibilidad y se apresuró a colaborar con el dictador. De modo que sin oposición alguna, con el respaldo de todo el ejército, el 15 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera quedaba dueño absoluto de toda la situación. Una situación que, según el dictador, no era ni de izquierdas ni de derechas, sino de España y del rey. Así lo decía, de España y del rey. Si hacemos un repaso de la prensa de la época, teniendo en cuenta a quién representaba cada periódico, el resultado es inequívoco. Prácticamente le apoyaban todos los sectores de la vida pública española. Hasta el liberal lo apoyaba, fíjense ustedes. El Sol, periódico que actuaba como portavoz del estamento intelectual, recogía el punto de vista de Ortega y Gasset, quien declaraba, en estas palabras, mi simpatía y mi íntima adhesión a la obra del dictador.
y también llamaba a sus lectores a colaborar con la política de saneamiento. El rey, en el periódico ABC, también le muestra su apoyo. Incluso el PSOE, aunque reticente, se mantiene a la expectativa, y Pablo Iglesias Posé, su fundador, llama al pueblo simplemente a no colaborar con el movimiento y a no tomar iniciativa sin recibir instrucciones. Algunos socialistas harán caso omiso de esta indicación del fundador del PSOE y colaborarán con la dictadura en lugar además destacado. Francisco Largo Caballero, que más tarde se ganaría merecidamente el apodo de Lenin español, aceptará un cargo en el Consejo de Estado, ni más ni menos. Quería aprovechar la situación para consolidar a la UGT, de la que era secretario general desde 1918. Por su parte, el debate de la editorial católica se permitía señalar al directorio militar algunas líneas de actuación, como por ejemplo, abrimos comillas, la campaña de saneamiento moral persiguiendo el juego, la pornografía, el alcoholismo y demás lacras sociales, y procediendo a una severa represión de todas las propagandas sindicalistas y antimilitaristas, separatistas y disolventes de toda clase, cerramos comillas. Hasta la Mancomunidad de Cataluña mostró su apoyo. Quien no estaría nada conforme sería la clase política, pues se veía apartada del poder, aunque en principio Primo de Rivera se había dado un plazo de 3 meses para resolver la situación. Recordemos que la figura de la dictadura remitía, en la antigua Roma, a una magistratura extraordinaria ejercida temporalmente con poderes excepcionales. En España se fundó, por tanto, una dictadura, en este sentido clásico, con un directorio formado por 8 generales y un contraalmirante, un directorio que haría las funciones de gobierno. Primo de Rivera, en su papel como jefe de gobierno, pues actuó con celeridad y en tiempo récord restableció el orden. Suspendió la Constitución de 1876, disolvió las Cortes y los ayuntamientos, creó las milicias urbanas, conocidas como somatenes, para mantener el orden, y declaró el estado de guerra en todo el país. Prohibió toda simbología separatista, así como el uso, en eventos oficiales, de toda lengua que no fuera la española. Además, disolvió las diputaciones provinciales, que eran los auténticos centros de poder del caciquismo desde el siglo XIX. En muy pocos meses, la dictadura ejecutó una limpieza a fondo. Se abrieron numerosas investigaciones con comités especiales contra la corrupción que, entre otras cosas, destituyeron a más de un centenar de secretarios municipales. Todo ello en un contexto de restricción severa de las libertades de prensa y de reunión. Ante todo, Primo de Rivera afrontó el problema de la violencia social y los propios anarquistas le dieron un excelente argumento cuando asesinaron al verdugo de Barcelona. El general al principio se había limitado a exigir a la CNT que presentara sus libros de cuentas y sus registros, y esto sirvió para fichar a los líderes anarquistas e inaugurar el desmantelamiento de la organización. Pero claro, después de aquel asesinato, pues todo se aceleró. La CNT y sus filiales fueron prohibidas, así como la prensa anarquista. El anarquismo quedó literalmente decapitado. Simultáneamente, el nuevo régimen creaba un nuevo organismo para encauzar la conflictividad laboral. La Organización Corporativa Nacional, OCN, fue fundada en 1926 para regular las relaciones laborales y las condiciones de trabajo según los principios del corporativismo de raíz católica, al estar inspirado por la doctrina social de la Iglesia. Su principal impulsor fue el ministro de Trabajo del Directorio Civil, Eduardo Aunós, militante de la Liga Regionalista Catalana, que pretendía que la OCN fuera una alternativa tanto al liberalismo como al socialismo marxista. La base de la OCN estaba formado por los comités paritarios integrados por 5 representantes de los trabajadores y 5 representantes de los empresarios, de cada oficio y profesión, y bajo la presidencia de un representante del gobierno. Todos ellos debían acordar las bases de trabajo a las que se debían adaptar los contratos. ¿Y qué pasó aquí? Pues que gracias a que la UGT socialista entró como representante de los trabajadores, pudo ensanchar extraordinariamente sus bases
bases, ganando terreno frente a la desarticulada CNT anarquista. De hecho, al terminar la dictadura, la UGT había sumado 100.000 nuevos afiliados, tal y como reconoce el economista, historiador y político Ramón Tamames, afiliado a su momento al Partido Comunista de España. La CNT anarquista, como sabemos, se recuperaría precisamente durante los años de la República. Por poner algún dato, entre 1919 y 1923, año en el que Primo de Rivera da el golpe de Estado, los anarquistas llevaron a cabo 1.259 atentados terroristas. Y durante los años de la dictadura, que fueron 7, 1923 a 1930, solo pudieron llevar a cabo 51. Es decir, objetivamente, la dictadura primorriverista pues introdujo orden y seguridad, objetivamente. Pero nos hemos adelantado un poco. Recordemos que el plan original era implantar una dictadura en el sentido clásico, como medida de excepción, de corta duración, para atajar drásticamente pues, los problemas más perentorios. 55 días después de haberse formado el directorio militar, los presidentes del Congreso y del Senado, Romanones y Melquíades Álvarez, exigen al rey que convoque las Cortes, como establecía la Constitución, pero no lo consiguieron. Unos días más tarde, Ortega y Gasset, la voz oficiosa de los intelectuales de aquella edad de plata, muestra mayor entusiasmo aún por la dictadura que en los primeros días y dice: si el movimiento militar ha querido identificarse con la opinión pública y ser plenamente popular, justo es decir que lo ha conseguido por entero. Calcúlesele la gratitud que esta gran masa nacional sentiría hacia estos magnánimos generales, que generosamente, desinteresadamente, han realizado la aspiración secular de 20 millones de españoles, sin que esto les cueste esfuerzo alguno, cerramos comillas. Esto lo escriben Ortega y Gasset en el diario El Sol el 27 de noviembre de 1923. Para entonces ya se había terminado la sangría terrorista y recuperado el orden público, uno de los objetivos que se había marcado Primo de Rivera. El otro, que era acabar con el problema de Marruecos, pues le llevaría más tiempo. En 1924 visita el protectorado para ir preparando o tanteando a los militares. Su primera y conocida intención era abandonar todo el territorio africano, pero los oficiales le manifestaron una cerrada oposición. Fue abucheado y allí pudo calibrar lo que significaba la retirada española de aquellas tierras. A su regreso, Primo de Rivera sondeó a los franceses. La confluencia de intereses hizo posible una operación conjunta que iba a convertirse en el primer desembarco aeronaval de la historia. El 13 de octubre de 1925 concluía la operación, favorable a España. Primo de Rivera obtuvo un triunfo espectacular y su nivel de apoyo entre la población logró ser más alto que nunca. Habían pasado 2 años desde que tomó el poder, pero en vez de dejarlo, puso en marcha un programa de reformas económicas para sacar a España del atraso producido por el desgobierno de las primeras décadas del siglo. Para institucionalizar el régimen, creó un partido propio, la Unión Patriótica, que expresamente se definía al margen de cualquier ideología política. No era un partido fascista. De hecho, fue su visita a Italia y su contacto directo con el modelo fascista lo que le dio la idea de crear una organización de otro tipo, un vasto movimiento de carácter fundamentalmente patriótico y técnico, acorde con el lema regeneracionista, menos política y más administración. Aunque tiene en el horizonte el modelo de Mussolini, sus principales ideas eran defensa de la nación, religión católica y política de orden. De hecho, el régimen de Primo de Rivera es clasificado por Gustavo Bueno como derecha socialista. Ya sé que esto puede espantar a algunos, pero es importantísimo. Como no entendamos esto, pues estamos perdidos. Así que lo vamos a explicar más adelante. Primo de Rivera consideraba que los españoles se habían cansado de las películas de esencias liberales y democráticas, esto tal cual, y que tan solo aspiraban a tener
Orden, trabajo y economía. Estoy citando literalmente. Como ya hemos dicho, inicialmente pretendió instaurar un régimen temporal no superior a los 3 meses, pero rápidamente se dio cuenta de que era imposible aplicar reformas estructurales en tan breve espacio de tiempo. Sobre todo era imposible afrontar el desmantelamiento del poder caciquil, que era uno de los grandes problemas de la España del momento. Poco a poco, en su directorio, fue sustituyendo a los militares por civiles de reconocido prestigio y experiencia en el mundo de la economía, el derecho y la educación. Para modernizar las infraestructuras del país, por ejemplo, escogió a Rafael Benjumea, un ingeniero que había cobrado fama construyendo grandes obras hidroeléctricas y que era un firme partidario de la intervención del Estado en materia de infraestructuras. A su iniciativa se debe la ampliación y reparación de las carreteras españolas, la culminación de la red ferroviaria y la creación de las confederaciones hidrográficas, que por primera vez organizaron la gestión de los recursos hídricos de las grandes cuencas españolas, haciendo posible la extensión de los regadíos y logrando un aprovechamiento energético sin precedentes. La vastísima política de infraestructuras de la dictadura exigía simultáneamente una meticulosa gestión del gasto público, y aquí el dictador iba a contar con otro técnico de categoría, José Calvo Sotelo, un joven y brillante abogado del Estado, 32 años en ese momento, que se hizo cargo de la cartera de Hacienda. A Calvo Sotelo, el mismo que sería asesinado en 1936 por policías socialistas, fíjense ustedes, le llamaban el ministro bolchevique. Ironías del destino. ¿Por qué? Pues porque planteó un plan de control del fraude fiscal que apuntaba especialmente a las grandes fortunas. Esta reforma fiscal preocupaba especialmente a los propietarios, que temían una dictadura socializante. Es importante no perder de vista estas cuestiones para entender por qué fue tan grave el asesinato de Calvo Sotelo en 1936 por la motorizada de Prieto. Calvo Sotelo concibió una política fiscal absolutamente moderna. No pudo sacar adelante todos sus proyectos, pero aún así la recaudación del Estado aumentó considerablemente y además la hacienda pública quedó profesionalizada por entero, con un entorno exterior favorable, una administración ordenada y un clima social pacificado. Entre sus muchas realizaciones figuran la creación del Banco Exterior, concebido como banco propulsor de toda actividad comercial o industrial en nuestras relaciones internacionales. También introdujo el sistema de presupuesto doble, teniendo siempre como objetivo no solo una administración saneada de los recursos del Estado, sino también la promoción de la economía nacional. El Banco Exterior de España desapareció en 1991 tras su integración, junto a varios bancos públicos, en la Corporación Argentaria, que a su vez fue progresivamente privatizada, hasta que en 1999 fue absorbida por el grupo BBVA. La economía española creció de forma significativa. La creación de grandes empresas nacionales como Camsa y Telefónica arranca de esos años. Lo de Camsa también fue mérito de Calvo Sotelo, por cierto. Camsa era la compañía arrendataria del monopolio de petróleos y su creación significaba que el Estado asumía la distribución del combustible, impidiendo que dicho mercado cayera en manos de compañías extranjeras. Inglaterra, la Shell concretamente, que dominaba el mercado de España, amenazó con cortar el suministro y Calvo Sotelo les plantó cara. En esas fechas se presentó en Madrid Sir Henry Detterding, presidente del grupo Shell, y al que se denominaba el Napoleón del petróleo. Vino a Madrid con intención de entrevistarse con Calvo Sotelo. Este caballero inglés se había formado en el servicio de inteligencia británico y, como es natural, estaba al servicio de los intereses de Inglaterra. Había logrado el monopolio de casi todo el negocio de armas en el mundo, desde 1885 hasta 1930. En 1888 adquirió la primera fábrica de armas en España. También había intentado comprar el submarino de Isaac Peral, todavía en proyecto, pero este se negó e incluso le rechazó como socio. Ahora trataba de hacerse con el monopolio petrolífero de Europa, especialmente de España, Francia y Rusia, razón por la que no podía tolerar la formación de Camsa. Calvo Sotelo se negó en rotundo a aceptar las presiones del inglés
y cuenta cómo éste le dijo, abrimos comillas: «Bien, allá ustedes. El monopolio podrán hacer, vivirá 1 o 2 años, porque en ellos no han de faltarles suministros, pero después no habrá quien les abastezca». Cerramos comillas. Sigue contando Calvo Sotelo. Salió de mi despacho enojado. No podía imaginarse que un ministro de una nación modesta fuera capaz de oponer tan resuelta pugna a sus pretensiones. Aún intentó renovarlas ante el jefe del gobierno. Este repuso lo que yo, en términos parecidos y con mucha más autoridad. Cerramos comillas. El que la CAMSA durara tantos años y a través de regímenes políticos tan distintos es sin duda la mejor prueba de hasta qué punto la CAMSA correspondió a las esperanzas de Calvo Sotelo, dándose el caso de que los beneficios obtenidos en sus primeros años de funcionamiento superasen ampliamente a lo vaticinado por el ministro. Finalmente, después de tan largas resistencias, la supresión del monopolio fue requisito obligado para que España se incorporara a la Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea. Momento en que las principales fuentes de riqueza de España, ya lo saben ustedes, fueron desmanteladas para mayor gloria de los intereses de algunos extranjeros. En enero de 1991, con Felipe González en el gobierno, finaliza el monopolio estatal sobre el petróleo por la promulgación del Real Decreto Ley 4/1991 de 29 de noviembre sobre medidas urgentes para la progresiva adaptación del sector petrolero al marco comunitario. En cuanto a Telefónica, que iba a disponer del monopolio de la telefonía en España, pues llegó con la norteamericana ITT como accionista mayoritario. El Circuito Nacional de Firmes Especiales fue otro organismo creado entonces y que transformó la red de carreteras nacionales en una de las mejores de Europa. Entre otras medidas, proponía la utilización de nuevos firmes, la supresión de los pasos a nivel, la mejora de travesías y la eliminación de curvas peligrosas. De esta manera, el parque móvil automovilístico se duplicará en menos de 6 años. Charles Freston dice en su libro The Roads of Spain: «Es de estricta justicia decir que España ha dado un paso de gigante en el acondicionamiento de sus carreteras, y que con tal energía se han llevado a cabo los trabajos y con tan buen sentido que las carreteras españolas pueden ser consideradas en verdad como las mejores del mundo». Cerramos comillas. Por cierto, para contrarrestar la fuerza centrífuga del vehículo, se habían peraltado los bordes exteriores de las carreteras, y esto sí que era una novedad para nuestros vecinos británicos y para los europeos en general. Durante el régimen de Primo de Rivera también se llevó a cabo la electrificación de grandes zonas rurales, al tiempo que empezaba a despuntar el turismo. En 1928 se constituyó la Junta de Paradores y Hosterías del Reino. Nacía así la Red de Paradores Nacionales. También se promovieron medidas de protección oficial, de jubilación para las familias numerosas, descanso nocturno para las mujeres trabajadoras y ayudas para las mujeres embarazadas, entre otras. Lo que no se pudo llevar a cabo fue la necesaria reforma agraria. Tampoco se pudo llevar a cabo durante la República, habría que esperar hasta el régimen de Franco. España alcanzaba una renta per cápita que no volvería a alcanzarse hasta 1953, 8.518 pesetas. En el aspecto social ya hemos dicho que se crearon los comités paritarios de patronal y obreros. En 1930, 1 millón de trabajadores estaban bajo su jurisdicción, sobre todo en los grandes centros industriales del país. Entre los grandes hitos de aquellos años hay que incluir el desarrollo de la aviación. Un acontecimiento de gran impacto en la opinión pública fue el vuelo del hidroavión Plus Ultra en 1926. Era la primera vez que un avión lograba atravesar el Atlántico de norte a sur. Entre los tripulantes del Plus Ultra estaba Ramón Franco, hermano de Francisco Franco. El Plus Ultra salió desde Palos de la Frontera hasta Buenos Aires, cubriendo 10.270 kilómetros en casi 60 horas de vuelo. La hazaña tuvo gran importancia para la aviación española. Muy poco después, en junio de 1927, nacía Iberia, la primera compañía aérea española.
Primo de Rivera ya tenía un partido, la Unión Patriótica, pero faltaba dotar al régimen de un órgano asambleario de representación popular. Para ello configuró una Asamblea Nacional Consultiva, que sustituiría a las viejas Cortes. Se convocó un plebiscito informal, el resultado fue afirmativo y Alfonso XIII, aunque era poco amigo de la idea, pues tuvo que refrendarla. En la primera Asamblea Nacional de la Unión Patriótica, celebrada en julio de 1926, se propuso la convocatoria de un parlamento corporativo fundamentado en la familia, el municipio y la provincia. Primo de Rivera había concebido la Asamblea como una representación de todas las fuerzas sociales, ayuntamientos, provincias, universidades, tribunales, el mundo del trabajo, las artes, etc. En el aspecto ideológico, el modelo institucional de la Asamblea Consultiva se inspiraba en el tradicionalismo español de cuño católico y contó con figuras como José María Pemán, Víctor Pradera o Ramiro de Maeztu. Pero la iniciativa no saldrá como el general esperaba. Los socialistas, después de mucho deliberar, se negaron a participar y lo mismo ocurrió con las universidades. Por cierto, fue la primera vez en que las mujeres ocupaban un escaño en el Palacio de las Cortes, 13 mujeres. En el verano de 1928, la Asamblea daba a conocer el llamado Estatuto Fundamental de la Monarquía, un proyecto de constitución redactado por Pemán, Gabriel Maura, hijo de Antonio Maura, y Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, precedente del helicóptero. Aquella constitución dibujaba a España como una monarquía autoritaria, católica y corporativa. En suma, las medidas puestas en marcha por Primo de Rivera iban dando frutos. El pistolerismo desapareció y las huelgas fueron erradicadas, incrementándose la producción y reduciéndose el desempleo. Como ya dijimos, el general se atrajo a sectores del socialismo. Julián Besteiro, Manuel Llaneza e incluso Largo Caballero pasarían a ocupar puestos de relevancia en el nuevo sistema. Se permitía la actividad sindical siempre y cuando se dedicaran a las actividades propias, como el mutualismo, la cultura, la protección del trabajador e incluso la sana política. El sindicato del PSOE, la UGT, alcanzaría entonces grandes cotas de poder. Al final de la década, sin embargo, los apoyos a Primo de Rivera iban menguando, entre otras cosas porque muchas de las reformas realizadas parecían molestar a determinados sectores influyentes de la sociedad. Tengamos en cuenta que muchas de las históricas demandas sindicales fueron realizadas durante este periodo, lo que dejaba sin proyecto político a las izquierdas y sin posibilidad aparente de hacerse estas con el poder. Esto lo vamos a explicar con más detalle al final. La clase dirigente, Corona incluida, había apoyado a Primo de Rivera por la fuerza de las circunstancias, pero que quisiera perpetuarse en el poder y construir un régimen distinto, pues eso es algo que ya les parecía inaceptable. Y así empezó el desmoronamiento de la dictadura. El régimen tuvo que hacer frente a varios golpes protagonizados por todos los sectores que habían quedado fuera del nuevo sistema, incluyendo a doña María Cristina, la madre del rey. Hubo una conspiración por parte de romanones con elementos militares, esto fue en 1925, y también un golpe algo más organizado en 1926. Lo cierto es que muchos militares estaban descontentos por el sistema de ascensos. A la oposición de los viejos partidos se suman los nuevos grupos de orientación republicana nacidos en torno a personalidades como Manuel Azaña. También empezaba a retirarle su apoyo la burguesía, que veía cómo perdía poder, así como los industriales y productores, que cada vez se mostraban más disconformes con el sistema intervencionista de la Organización Corporativa Nacional, a la que acusaban de estar escorada, atención, hacia los intereses obreros. Además, estaban los separatistas radicales catalanes de Francesc Macià, que exigían mayor descentralización del poder y que estaban apoyados por elementos violentos. Los socialistas, por su lado, empezaron a distanciarse de la dictadura y acercarse a los republicanos, que eran poquitos, pero ya se estaban organizando. La verdad es que socialistas, anarquistas y separatistas querían reanudar sus diferentes procesos revolucionarios que habían quedado interrumpidos en 1923 y tenían ya ganas de volver. Eso de la paz social no les venía nada bien.
También los intelectuales empezaron a retirar su apoyo al general. Vamos a detenernos un momento en la cuestión universitaria. En 1929 se equiparan las titulaciones oficiales con las expedidas por los centros dirigidos por la Iglesia. Y esto desató una campaña contra el régimen como no se había conocido en todos los años transcurridos desde su implantación. Fue tremendo. A muchos intelectuales, presos de las ideas laicistas y anticlericales impulsadas por el krausismo y por otras corrientes ideológicas de la época, les resultaba intolerable el prestigio alcanzado por los centros educativos católicos, especialmente los creados por la Compañía de Jesús, que en 1886 había fundado la Universidad de Deusto y en 1908 el ICAI, Instituto Católico de Artes e Industrias. Su fundador, el padre José Agustín Pérez del Pulgar, creó en 1914 la Escuela de Montadores Mecánico-Electricistas, centro que formaba de manera gratuita a maestros de talleres y a ayudantes de ingenieros. Otra de las instituciones eclesiásticas beneficiada por esta medida era el Centro de Estudios Superiores, fundado por los agustinos en 1892 bajo el patronazgo de la reina regente, con sede en el Escorial y que con el tiempo pasaría a estar adscrita a la Universidad Complutense. ¿Cuál era el problema? Pues que los estudiantes formados en las instituciones católicas, dada su excelencia académica, tenían mejores salidas profesionales al ser preferidos por las empresas. La medida adoptada por Primo de Rivera para equiparar las titulaciones oficiales con las de los centros católicos motivó la reacción no solamente de los catedráticos, sino también de los estudiantes a causa, entre otras razones, pero sobre todo a causa del prejuicio anticlerical. El agravio estaba en respaldar a centros eclesiásticos. La universidad se convirtió en el disparadero de la revolución, en la protesta contra la dictadura. Especialmente activos fueron los estudiantes pertenecientes a la FUE, Federación Universitaria Escolar, asociación de orientación republicana y progresista, entre comillas, nacida de la Universidad Central de Madrid, en oposición a la Asociación de Estudiantes Católicos, la AEC. La primera huelga de los estudiantes progresistas fue en marzo de 1928. Protestaban por el expediente administrativo abierto al catedrático masón de la Universidad Central Luis Jiménez de Asúa, quien había pronunciado en Murcia una conferencia sobre el control de la natalidad, una reivindicación de las izquierdas ya entonces, junto a la aprobación del divorcio para la reforma de la familia. Los estudiantes pasaron de la huelga a las algaradas callejeras, propagándose el movimiento a otras universidades españolas, llegándose a cerrar la Universidad Central de Madrid. La violenta protesta, pues no cesó, hasta lograr que la equiparación con los centros eclesiásticos fuera derogada. El repliegue de la dictadura ante esta situación mostraba ya claramente su debilidad. Lo cierto es que el intenso resurgimiento del anticlericalismo ocultaba los importantes avances conseguidos por la dictadura en el terreno de la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, así como la consagración de la llamada Edad de Plata, que para las letras y las ciencias españolas supone todo el conjunto del reinado de Alfonso XIII. La dictadura creó y dotó en 7 años a 5.000 escuelas y 25 institutos de enseñanza media y supo articular la espléndida iniciativa de don Alfonso XIII de crear la Ciudad Universitaria de Madrid. Pero aparte del rebrote revolucionario de las fuerzas de siempre, a Primo de Rivera le falló a última hora el que fuera su principal apoyo, el ejército. En 1929 tuvo que enfrentar el golpe dirigido por Sánchez Guerra, que contó con el respaldo de numerosos sectores, conservadores, monárquicos, republicanos, socialistas y partes importantes del estamento militar. Y fíjense ustedes lo que pasó. El golpe fracasó por su mala organización. Y Sánchez Guerra cayó preso. Fue sometido a consejo de guerra. ¿Pero qué pasó? Pues que los generales que le juzgaban le declararon absuelto. Primo de Rivera entendió el mensaje, el ejército le retiraba su apoyo y Alfonso XIII también lo entendió.
En diciembre de 1929, Miguel Primo de Rivera, cansado y enfermo, presentó al rey un plan de transición, en el que el régimen se transformaría en un sistema democrático, regido por una asamblea formada por una doble cámara de diputados y senadores. El rey optó por no contestar, en espera de acontecimientos. Primo de Rivera buscó aliados entre los capitanes generales para poner en marcha su plan, pero a pesar de haber pacificado Marruecos, de haber devuelto el prestigio perdido al estamento militar y de haber estabilizado al país, la respuesta de sus compañeros de armas fue más bien tibia. Primo de Rivera se sintió humillado, solo y decepcionado por quienes habían sido sus aliados y colaboradores, y presentó su dimisión ante Alfonso XIII el 28 de enero de 1930. El monarca, que soñaba con volver a la Constitución de 1876, aceptó la dimisión de inmediato, encomendando el gobierno al general Berenguer. Pero ya era demasiado tarde. Al conocer el nombramiento, Ortega y Gasset escribió un sonado artículo que tituló El error Berenguer, en el que expresaba que lo que España necesitaba era un cambio de espíritu, víscera cordial, energía nacional, altura histórica. Así decía. Ortega y Gasset fundó, junto a Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, la agrupación al servicio de la República, que serviría como cobertura intelectual del comité que ya estaba trabajando para derribar a la monarquía. Primo de Rivera marcharía a París, donde murió muy poco tiempo después, el 16 de marzo de 1930, en una modesta habitación del Hotel Pont Royal de la Rue du Bac. Al día siguiente, el cortejo fúnebre desfiló por París con honores, pues Primo de Rivera ostentaba el gran cordón de la Legión de Honor. Sin embargo, cuando el tren con el féretro del general llegó a Irún, no había autoridad alguna esperándolo, de lo que se quejó José Calvo Sotelo en un artículo publicado en el ABC. Así decía: al descender en la estación de Irún, no aparecía en forma alguna la España oficial, ni un pelotón de tropa. Guardias civiles y carabineros sí, pero nosotros no éramos delincuentes ni contrabandistas, cerramos comillas. En el sepelio, su sucesor en la dictadura, el general Berenguer, se negó a que fuera enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres y no se le reconoció la condición de expresidente del Consejo de Ministros. La prensa recogió que al paso del féretro por las calles de Madrid, el pueblo gritaba a las autoridades allí presentes: ¡asesinos miserables! Cuando Alfonso XIII se da cuenta del cúmulo de errores cometidos, ya es demasiado tarde. El siguiente en partir hacia el exilio sería él mismo, el 14 de abril de 1931. Miguel Primo de Rivera, jerezano de nacimiento, está enterrado en la Basílica de la Merced en Jerez de la Frontera. Los más irrefutables elogios del general vinieron de personalidades un tanto sorprendentes. Indalecio Prieto, por ejemplo, le llamó un dictador sin muertos, añadiendo: ojalá todas las dictaduras, aunque no lo deseo, fueran como la suya. El dictador fue víctima de sus propias contradicciones y, aunque la dictadura fue un fracaso, marcó un punto crucial en la historia de España. Bueno, pues sí, ciertamente lo marcó en cuanto a paz social y prosperidad económica. A lo mejor era eso lo que le molestaba a Indalecio Prieto, que lo había hecho un dictador, Miguel Primo de Rivera, y no él. El economista y catedrático Juan Velarde ha subrayado en este sentido: Primo de Rivera acertó, puso en marcha un modelo económico que luego desarrolló Keynes en Estados Unidos, cerramos comillas. Pero lo más chocante vino de los intelectuales, que tras las primeras entusiastas adhesiones terminaron dándole la espalda. Gregorio Marañón, lumbrera del republicanismo español que apoyaría el Pacto de San Sebastián y luego vio el desastre que sobrevino, dejó escrito: la figura del general Primo de Rivera aparece, de día en día, más clara y alta, diáfana y sincera en el pensamiento de los españoles, agigantándose ante la labor del historiador. Pues sí, así es. Y ya para ir cerrando el capítulo, vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre el problema de la clasificación que podemos hacer del gobierno de Primo de Rivera. Así que vamos a echar mano de este libro de Gustavo Bueno, que van a ver ustedes al revés, El mito de la derecha. Bueno, aquí tengo una edición
reciente, el mito de la izquierda y el mito de la derecha. Lo primero que tenemos que decir es que con Antonio Maura, la derecha en España inicia un proyecto político propiamente socialista, y esto hay que entenderlo. Antonio Maura, Primo de Rivera y Francisco Franco dan lugar a proyectos de revolución desde arriba, proyectos que se enfrentaban a los de la llamada revolución desde abajo, propugnada teóricamente por los sindicatos y los partidos obreros. El lema Revolución desde arriba fue el lema de Maura y de Silvela, antes de que lo invocara el general Ludendorff para justificar la incorporación del SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, al gobierno de Alemania. El proyecto de la revolución desde arriba contaba con el pueblo, no se hacía al margen de él, al modo del despotismo ilustrado. Se hacía desde arriba, desde las clases dirigentes, de forma pacífica, no violenta y sin utilizar, esto es lo que tenemos que entender, sin utilizar a las masas obreras como sujeto revolucionario, que eso sería la revolución desde abajo. Disculpen ustedes que me ponga tan vehemente, pero es que es importantísimo que entendamos esto, porque el problema, siempre lo decimos, el problema también de nuestros días radica en la indefinición, radica en clasificar mal o muy mal. El problema radica en la visión esencialista, mítica, de la derecha, así en singular y con mayúsculas, la derecha, como si esta fuera una sola cosa y toda igual, como si fuera una esencia intemporal a la que se va oponiendo in illo tempore la izquierda, también en singular y con mayúsculas. Ese es el problema, eso es una forma mítica de pensar. Lo que la realidad nos muestra es que hay distintas generaciones de izquierdas y distintas modulaciones de la derecha. Y si queremos entender mínimamente nuestra realidad histórica e incluso nuestro presente, pues tenemos que considerar que hay una cosa que se llama derecha socialista, aquí en España, que es distinta de la derecha primaria, distinta de la derecha liberal y distinta de las derechas extravagantes, y que esta derecha socialista no está inspirada por los intereses contrarrevolucionarios capitalistas, no opera al margen y por encima de los intereses de los trabajadores. ¿No es así? Por decirlo en otras palabras, la derecha de Antonio Maura, Primo de Rivera y Franco, no es la misma derecha de los carlistas. A saber, no es derecha primaria, orientada a restaurar el antiguo régimen. Una derecha que no admite la monarquía constitucional ni las cortes representativas, sino que postula la recuperación de las cortes estamentales del antiguo régimen, posición contraria a la de la derecha socialista. Esta derecha socialista tampoco es la misma derecha de los liberales. Entre otras cosas, por ejemplo, no está presa, la derecha socialista no está presa en absoluto de la ideología democrática, que sostiene que el sumum de la política es la democracia y que lo que prima es el individuo sobre el grupo y ese tipo de cosas. En resolución, y para dejarlo claro, la derecha socialista no buscaba volver al antiguo régimen. Lo que buscaba era enfrentarse directamente con los problemas de la nueva sociedad, pero no a título de revolución marxista o anarquista, sino a título de alternativa a dicha revolución. Y eso es lo que molestaba y sigue molestando a los grupos que se autoperciben de izquierdas, que esa derecha socialista hacía su trabajo y generalmente lo hacía mejor que ellos. La derecha socialista está centrada en la materia social, basal, a escala nacional. Y esto se podía hacer en España al margen del marxismo, precisamente porque España se configura históricamente desde coordenadas católicas. Secularmente, la Iglesia católica siempre se había preocupado por las labores de acción social y por la conservación del grupo por encima de los intereses particularistas del individuo atomizado, afrontando funciones, la Iglesia católica, funciones como por ejemplo el cuidado de los enfermos y de los pobres, educación en todos los estratos sociales, cuidado de los niños enfermos y los desamparados, madres solteras, prostitución, delincuencia, alcoholismo, etc. Lo del alcoholismo queda muy bien reflejado en la novela de Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós, y además aprovecho para invitarles a que la lean. La cuestión social había sido ya asumida por los llamados papas sociales, Gregorio XVI y sobre todo León XIII, y se llegó a desarrollar una doctrina social de la Iglesia que procedía de una tradición evangélica ininterrumpida
y que en ese momento buscaba ofrecer respuestas prácticas a los problemas perentorios derivados de la aparición de bolsas cada vez más inquietantes, de población depauperada, desarraigada, explotada o desatendida, que iban envolviendo a las clases opulentas o acomodadas del nuevo régimen. La dicotomía oportunista que asigna el carácter socialista exclusivamente a las izquierdas impide atribuir dicho carácter a alguna de las clases de la derecha y, por tanto, nos impide definir y clasificar correctamente algunos movimientos importantísimos en la historia de España. Socialista alude a un concepto que ha sido secuestrado por determinados partidos políticos que pretenden monopolizar el adjetivo, así como sus funciones políticas. En España, no cabe ninguna duda, dicho secuestro lo ha llevado a cabo el PSOE, a quienes se sigue llamando los socialistas. Bueno, pues tremendo error. El problema es aceptar que únicamente las izquierdas se han preocupado por los derechos sociales y que los avances que se han logrado en ese sentido son mérito únicamente suyo. Eso forma parte de su propia propaganda, forma su propio discurso y es falso de toda falsedad. ¿Por qué dice Indalecio Prieto que el gobierno de Primo de Rivera, a pesar de sus grandes logros en menos de 7 años, fue un fracaso? Pues porque la dictadura asumió posiciones de política social muy próximas a las de la socialdemocracia en su ala más izquierdista. La dictadura estaba llevando a cabo, de forma extremadamente exitosa, grandes partes del propio proyecto político del PSOE. El programa de la dictadura en materia social era convergente con el de las izquierdas socialdemócratas, y eso era algo que no podía consentir el PSOE. En otras palabras, la derecha socialista, la de Antonio Maura, la de Primo de Rivera y la de Franco, dejaban al PSOE sin programa propio, y eso los del PSOE no lo podían consentir. Tal es el caso también en nuestros días entre PSOE y PP. Y eso sin tener en cuenta que el programa más decididamente socialista de nuestros días es el de Vox. Por eso interesa tanto cargárselo. Primero porque es el único partido con un proyecto patriótico nacional decidido, expuesto sin ambages de ningún tipo. Y segundo porque en la cuestión social deja sin proyecto político a las autoproclamadas izquierdas, que además ya han dejado de ser socialistas. Son particularistas y están entretenidas ahora con toda la cuestión identitaria y no con la realidad de la clase trabajadora española. Podría clasificarse a Vox como derecha socialista, porque algunos lo estarán pensando. Bueno, pues no, por varias razones, aunque este tema desde luego ameritaría otro capítulo. No en primer lugar, porque eso de las derechas y las izquierdas ya se ha disuelto, ya ha desaparecido en las democracias liberales, porque precisamente el género democracia ha ecualizado ya, tanto en el momento tecnológico como en el momento nematológico, ha ecualizado a los partidos de izquierdas y a los partidos de las derechas. Los ha igualado. Ahora tendríamos una socialdemocracia. El régimen del 78 es un Estado social y democrático de derecho. Todos los partidos son socialdemócratas. Lo que pasa que socialdemocracias no hay una, sino muchas. Entonces por ahí iría la cosa. Por otro lado, Vox es un partido de su tiempo. Comparte muchos tramos liberales, igual que lo hace el PSOE, por cierto. Además, decididamente lo hace el PSOE. Y sobre todo lo que decía al principio, Vox es un partido demócrata. Entonces difícilmente se le podría clasificar como derecha socialista, salvo en algunos tramos ideológicos, claro. Bueno, vamos a cerrar ya este capítulo, vamos a recordar que estábamos hablando de la dictadura de Primo de Rivera y vamos a rubricar esta entrega subrayando que aquí no estamos para enaltecer a nadie, pues somos conscientes de que el régimen fuertemente personal de Primo de Rivera trajo aparejadas sus propias problemáticas, errores, corruptelas, etc. Algo por otro lado que es normal. No existe ningún partido político perfecto ni ningún régimen político perfecto. Sin embargo, es tal el nivel de distorsión que la propaganda ha ejercido sobre estos personajes de nuestra historia reciente que, en efecto, devolverlos a sus quicios verdaderos, genera en ocasiones la impresión de estar haciendo un ejercicio leyendarrosista de pura adulación. ¿Y saben qué les digo? Pues que no. Leyenda rosa, es ridículo trabajar desde esas metodologías y por supuesto pues adulación cero, pero admiración y profundo respeto sí, por Miguel Primo de Rivera, viendo sobre todo cómo está España
ahora mismo, que la tenemos hecha unos zorros con tanta corrupción delictiva y no delictiva asolándolo todo. Esto sí que es una vergüenza, señorías. Así que bueno, pues en fin, ya, terminamos. Y agradezco como siempre su apoyo a todos los seguidores, a todos los mecenas del canal que siguen apoyando este proyecto hispánico Fortunata y Jacinta, en el que somos solo dos, mi hermana y yo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos cada semana y por hacer vuestras aportaciones siempre que podéis. Muchísimas gracias de corazón. Aquí abajo os dejo el enlace a la página web www.fortunatejacinta.com. Ahí podéis encontrar pues algunas cositas para comprar y apoyarnos, y bueno, pues también por ejemplo la academia virtual con un curso interesantísimo por solo 70 euros para introducirnos en la filosofía política. Y antes de que se me olvide, no olvidéis por favor compartir este capítulo, que para mí, en mi opinión, desde luego creo que es importantísimo. Compartidlo con vuestros familiares, amigos, conocidos. Difundid. Nos vemos la semana que viene. Y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!